de los ejercicios resueltos que tienen ustedes, que se les resolvió el ejercicio 9, no solamente de lo que es el trabajo práctico. Después tienen 2 ejercicios resueltos que desconozco si son los mismos que el trabajo práctico o son otros. ¿Sabe alguno? ¿Me puede responder a eso? El 9 únicamente. El 9 únicamente. Perfecto. Sí, eso estuve viendo, no sé quién me pasó, muchas gracias por pasarme. Lo mismo que el tema de las tablitas que les dieron este año. La tabla de distribución normal. Sí. Por favor, silencien sus audios, salvo cuando quieran preguntar algo, así no hacemos interferencia para los demás. Bueno. Lo voy a poner en forma horizontal, no sé si se ve bien. ¿Me avisan? Vamos a ver entonces la distribución normal. A ustedes en teoría, sobre esta distribución, se les dijo que es una distribución que sirve principalmente para variables aleatorias continuas, es decir, para aquellas variables que nosotros cuando vamos a clasificarlas son variables cuantitativas continuas, ¿sí? Otra de las características que tiene cuando se va a aplicar la distribución normal es que nosotros trabajamos con valores muy altos, muy grandes, que nos obligan a hacer una estandarización, palabritas que deben haber escuchado en esta distribución, que no es otra cosa que aproximarse a una variable que ya tiene valores predeterminados. Entonces, en una distribución normal, nosotros vamos a seguir teniendo una variable de estudio, xy, pero que vamos a tener que estandarizar a una variable, ¿sí? Z, que ya tiene valores predeterminados y que su formulita, por así decirlo, es x menos mu sobre sigma, ¿sí? De esta pequeña fórmula con la que ustedes van a trabajar todo el TP de distribución normal, nosotros conocemos esos datos o nos van a dar esos datos de información. Mu no es otra cosa que lo que habíamos visto en la clase anterior como el valor esperado o esperanza matemática, que sigue siendo un valor promedio, pero que al estar hablando de valores o de datos medianamente grandes, va a ser más, se lo designa en realidad con la letra mu para hacer alusión a que estamos hablando de un valor más poblacional, ¿sí? Y sigma también lo conocemos, la clase pasada también ya lo habíamos visto cuando vimos distribuciones para variables aleatorias discretas, que no es otra cosa que el desvío estándar. Ahora, en un principio yo les había dicho cuando vimos la clase pasada variables aleatorias discretas que cuando nosotros trabajábamos este tipo de distribuciones, ya es otro el análisis que hacemos, pero venimos relacionando lo que es temas de estadística descriptiva junto con temas de probabilidad. Ahora, en lo que respecta a la parte de probabilidad, nosotros vamos a usar, en este caso, fíjense que nosotros cuando hablábamos en el trabajo práctico de probabilidad, teníamos que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1, eso se mantiene aquí, la probabilidad del espacio muestral va a seguir siendo 1, nada más
que la gráfica que nosotros vamos a usar en distribución normal ya no es el diagrama de Venn que utilizábamos en la probabilidad, sino la curva gaussiana, que todos ustedes la deben conocer porque la deben haber visto el año pasado, en matemática 1, 2, no sé cómo la llaman, pero que básicamente lo que tenemos es esta curva, ¿sí? En donde todo el espacio que está delimitado entre los valores de X y esa curva gaussiana es esa probabilidad del espacio muestral que me suma 1, ¿sí? A partir de ahí yo voy a saber que ese valor medio que me divide en forma simétrica a la curva gaussiana en un 50% y en un 50% va a ser ese valor promedio mu, ¿está? Y que voy a tener valores hacia la derecha o hacia la izquierda de ese valor mu que van a ser equidistantes en una medida sigma de que es el desvío estándar, ¿sí? Ahora, dijimos que esta variable, cuando nosotros la vamos a estandarizar, la estandarizamos a una variable z en donde tenemos sus correspondientes equivalentes. Si yo tuviese acá un x1, su equivalente en z va a ser un z1. Y en cuanto al promedio, mu, para la variable z ya tiene un valor predeterminado que les dicen que es 0. Eso lo vamos a anotar acá. En z, nosotros tenemos que mu es 0 y que sigma es 1. Por eso les decía que trabajamos esto de hablar de estandarización, tiene que ver con eso, con que nosotros tenemos una variable a la que vamos a aproximar que ya tiene valores predeterminados. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? Lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a calcular en este tipo de ejercicios, primero y principal, las ventajas que tiene es que ustedes tienen una tabla. Tienen 2 tablas, de hecho, que he visto que les han subido y que me pasaron ayer o hoy día, no me acuerdo cuándo, por foto o PDF. Una de las tablas tiene una gráfica, esas gráficas les sirve para algo, para ustedes también determinar, tiene la gráfica de la curva gaussiana en ambas, y en una de ellas la gráfica tiene el espacio sombreado en esta cola izquierda, y la otra tiene sombreado acá. También a cola izquierda, pero un mayor sombreado, que es así, ¿sí? Ahora, volvemos a lo mismo. Si nosotros hablamos de que todo el espacio muestral de lo que es la curva gaussiana me suma 1, o sea que cuando yo tenga que buscar una probabilidad específica, también puedo trabajar con el complemento, que es algo que ustedes también ya habían visto en el trabajo pasado, que era distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. En el caso de las variables, nosotros acá vamos a tener el valor, bueno, les dan valores de z, ¿sí? Que van a estar dados por el número entero y la décima acá, y por acá creo que está la centésima del valor z. Y están las probabilidades que van desde menos 0, creo que son valores negativos, si no me equivoco acá. Para este lado son los valores negativos. Y le dan desde 0 a 0,5. Va la probabilidad. Y en el caso de la otra, también tenemos los valores de z, pero que los valores de z acá son todos positivos y vas desde 0,5 a 1. ¿Sí? Esas son las probabilidades. Fíjense que entre las dos ustedes van a tener esa suma o ese espacio muestral. Ahora, volvemos a lo mismo. Cuando yo voy a hacer el análisis de los ejercicios, me voy a valer de estas tablas, previo sacar, extraer esos datos que me va a dar la información del ejercicio previamente, que son los datos que me van a dar para que yo pueda aplicar esa formulita, ¿sí? Ahora, vamos a ir directamente a los ejercicios, que yo había pensado hacer el 6, pero no sé si ustedes quieren lo vuelvo hacia el 9, si no lo han entendido, porque es uno de los más completos, de hecho. Les han dado pocos ejercicios en este trabajo práctico, pero el 9 es el que más completo está, y si no puede ser el 6, que por ahí más o menos lo veo similar, tiene menos incisos, pero abarca casi toda lo que son las posibilidades que les pueden tocar en un parcial.
Así que ustedes díganme, uno que quiera hablar y decirme si nos vamos por el 6 o por el 9, yo lo hago. Por el 6. Bien. En cuanto al 6, permítanme que entre al trabajo práctico. Acá está. El ejercicio 6. Saco los datos un ratito y ya vuelvo con ustedes. Por ahí si no se ve bien, no se preocupen, ya se los enfoco. Dice, un estudio reciente con respecto a salarios por hora del personal de mantenimiento de las aerolíneas más importantes demostró que el salario por hora era de, les está hablando del salario, era de 2.050 pesos con una desviación estándar de 350 pesos. Suponga que la distribución de los salarios por hora es una distribución de probabilidad normal. Si se elige un empleado de mantenimiento al azar, ¿cuál es la probabilidad de que A, ese valor esté entre los 2.050 y los 2.400? B, que la probabilidad de que gane sea más de 2.400 la hora. C, de que gane menos de 1.900 la hora. El D nos dice cuál es el máximo salario por hora del 35% del personal de mantenimiento que menos ganan. Y en el E nos dice, suponiendo que el personal de mantenimiento está compuesto por 360 integrantes, ¿cuántos empleados de mantenimiento ganan? Acá les piden N, que ganen 2.200 por hora, con X igual a 2.200. Ok. Saqué la información, me voy al... Ahí vuelvo con ustedes para que se vea. Bien, entonces sacando los datos, analíticamente me dice que hay una media de 2.050, un desvío de 350 pesos, hablando de lo que es el salario de empleados de una empresa, ¿sí? Gráficamente, estos datos están diciendo que yo más o menos tengo esto por acá. Vamos a ver, este va a ser para el inciso A, el valor X. La media, 2.050. Ahora, me dice el ejercicio que yo tengo que encontrar una probabilidad de que esté ese valor, cuál es la probabilidad de que el salario promedio o de que el salario que ganen sea de entre 2.050 y 2.400, ¿sí? Entonces, suponiendo que nosotros tenemos que trabajar eso, lo que me está pidiendo básicamente es que yo trabaje, supongamos que por acá está un 2.400, busque esta probabilidad. Averigüe cuánto es la figura sombreada que yo tengo ahí. Para ello vamos a tener que encontrar su estandarizada, ¿sí? En donde mu es 0, que va a ser un X1 acá, y el X2, que va a ser el Z1, y acá va a ser el Z2, va a ser igual al que tenemos que encontrar a continuación, ¿sí? En este caso, como la media coincide con uno de los límites que yo tengo que buscar en lo que es la probabilidad, voy a considerar ese límite o esa media como el valor 0, que está acá, ¿sí? El otro límite lo encuentro a través de la formulita que les dije anteriormente, que Z es igual a X menos mu sobre sigma. Datos que tengo, porque X va a valer, el otro límite es 2.400, mu vale 2.050,
sigma vale 350 pesos. ¿Cuánto les da el valor de Z? Uno, creo que va a dar uno. 1. Bien, este no lo tengo ni que calcular, yo ya sé cuánto es. 1. Bien, es 1. Entonces, cuando yo voy a buscar la probabilidad, busquen la probabilidad de que Z, para cuando Z, tenemos una distribución normal, para cuando Z es mayor que 0, pero menor que 1, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan el valor de Z en esas tablitas que les dieron, yo voy a buscar en las mías para no estar desde el celular y no achicarles a ustedes. Lo vamos a hacer, aunque yo ya sé lo que vale, pero para cuando Z vale 0, es 0,5. Acá, cuando ustedes trabajan en la distribución entre dos valores, lo que tienen que tener en cuenta, eso no sé si se los voy a explicar porque me sirve acá este ejercicio, es lo siguiente. ¿Cómo hago yo para encontrar una distribución de probabilidad que está entre dos valores cuando a mí las tablas me dan esta información que tengo acá? ¿Sí? Que son por debajo de un valor dado, en ambos casos, nada más que uno ocupa más espacio sombreado que el otro. ¿Qué hago? ¿Cómo hago cuando yo tengo este tipo de ejercicios que tengo que buscar entre dos valores? Primero analícenlo, lo vamos a hacer al análisis gráfico y luego vamos a ir al análisis analítico. En el caso del análisis gráfico, si ustedes se fijan, la tabla a ustedes les va a dar toda esta información que yo grafico en rojo a partir de este valor Z2 que vale 1. Me va a dar la probabilidad de que los salarios estén por debajo de 1, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a buscar eso en la tabla me va a decir esa información. Todos los valores que están en rojo, es decir, toda la figura sombreada que va hasta ese valor Z sub 1 o Z sub 2 en este caso. Si yo busco después el valor de el Z que es igual a 0, cuando yo vaya a buscar en la tabla me va a dar esta información de acá, lo que está en negro. O sea, todo el espacio sombreado que va desde lo negativo hasta ese valor 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo me fijo, si yo lo que quiero encontrar es esta figura sombreada que está en azul, ¿qué es lo que tengo que hacer? A todo lo que está en rojo, ¿qué le voy a restar? La parte que está en negro. ¿Sí? Ese análisis también se hace analíticamente. Entonces yo analíticamente digo, la distribución normal de cuando Z es menor que 1 menos la distribución normal de cuando Z es menor que 0. O sea, este de acá menos este de acá con el signo cambiado. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, si nosotros buscamos para cuando Z es menor a 1, el valor les va a dar 0,60 y algo. Pueden fijarse. 84 o 134. 84, 13. 84. Esa tabla les da 4 valores nada más, ¿no? Bien. 0,8413 menos la distribución normal para cuando Z es 0, 0,5, si se fijan, en la tabla les da ese valor. Entonces restan al 0,8413 menos el 0,50, les va a quedar 0,3413, ¿o no? ¿Se entiende, chicos? Si no, hablen ahora, si no lo vuelvo a explicar, no tengo problema. ¿Sí?
siempre el procedimiento va a ser el mismo. Cuando tienen que buscar entre dos valores, primero van a poner la parte, se los acabo de explicar gráficamente, vamos a tomar siempre la parte derecha de lo que es el análisis de la distribución normal entre dos valores, toman el límite superior y luego van a restarle el límite inferior siempre con el signo invertido, porque acá les dice z mayor que 0 y acá les dice z menor que 0, ¿está? Porque la tabla les da los valores que están por debajo, los valores menores. Simplemente por eso el análisis es así. ¿Está claro? En el caso de que tenemos un n en donde x tiene que ser mayor que 2400, cuando ustedes van a trabajar la tabla, también el z les va a dar 1, pero ahora les pide justamente esto, que sean mayores. Gráficamente, si yo tengo que hacer ese análisis, lo voy a hacer hacia el otro lado, hacia acá. Para el punto B, me pide la distribución normal de cuando x es mayor que 2400. Como yo ya calculé hace rato el z para el 2400 y me dio 1, yo sé que la distribución normal va a ser para cuando z sea mayor que 1. Gráficamente sería... Uy, me salió fea esta. Ahí más o menos. Tengo acá la media. Supongamos que el 2400 está por acá. Me está pidiendo que calcule este espacio sombreado es ahora. ¿Sí? Busco la estandarización en Z. En Z yo sé que ese valor es 1, esto es 0. Esto era 2050. Y este era X1, que es lo mismo que 2400. Bien, me está pidiendo que busque este pedacito, este fragmento sombreado, que sería con la derecha, que cuando yo voy a buscar en la tabla no es el valor que me dan. Sin embargo, como yo sé que la suma de todas las probabilidades dentro de ese espacio muestral, que es la curva gaussiana, es igual a 1, puedo trabajarlo por el complemento y decir, esto es lo mismo que yo diga a todo, es decir, a todo esto que yo tengo acá, la tabla me va a dar los valores que están desde el 1 para allá, que fue lo que calculamos hace rato. Entonces, si yo a todo el valor, a toda la figura sombreada que vale 1, le quito esta parte que está en blanco, ¿qué es lo que voy a obtener? La parte que está en azul. Por lo tanto, analíticamente digo 1 menos la distribución normal de cuando z es menor que 1. 1 menos la distribución normal de cuando z es menor que 1 les dio 0,84 TS, que lo sacan de la tabla, y eso les da como resultado 0,25, ¿puede ser? O 15. Ustedes tienen Solo 1587. Así es, ¿no? ¿Está claro? Ese es el B. En el caso del C, donde X es menor que 1900, no es necesario buscar el complemento porque ya la tabla me va a dar ese valor, simplemente lo busco. Voy a decir acá. Fíjense que para cada uno de los incisos yo estoy haciendo su correspondiente gráfico. Acostúmbrense en hacer eso, acostúmbrense a la gráfica de la curva gaussiana, porque cuando estén en el parcial, cada inciso tiene que tener esa parte gráfica realizada para que se cuente como ejercicio completo, ¿sí? No es que uno lo hace porque quiere, tiene su justificación, se las acabo de explicar. Pero ustedes traten de hacer para todos, no es solamente un gráfico por punto, es en cada inciso tiene su gráfico en particular. En el inciso C nos dice que X tiene que ser que X tiene que ser menor que 1900. Entonces, si yo busco el valor de Z
para cuando X es igual a 1900, me va a quedar 1900 menos 2050 dividido 350. Que les va a dar como resultado seguro un valor negativo. Menos 0,43. ¿Sí? Por favor, corroboren, calculen ustedes. Bien, 0,43. Busco la distribución normal para cuando Z es menor que menos 0,43. Y cuando ustedes busquen ese valor en la tabla les va a dar la probabilidad. En este caso, el menos 0,43 33, 37 o 33, 36. ¿Les da eso? 33, 36. Bien, 33, 36. ¿Está? Se fijan en la tabla. Yo les voy a mostrar un ratito mi tabla para que vean de dónde yo saqué. Ustedes hacen la misma lectura de la suya. Yo tengo la tabla, la mía tiene hasta 5 valores decimales. Fíjense que yo voy a buscar en la parte negativa, es decir, la que tiene el sombreado de la pequeña parte de la cola izquierda. Acá voy a buscar siempre el entero y la décima. Entonces yo me voy a menos 0,4. La centésima va a estar en este lado en las columnas. Está acá el 3. La unión, la intersección de esos dos valores es el que me va a dar a mí el 0,33360 en mi caso. En ustedes, como tienen una tabla, las tablas que a ustedes les subieron tienen solamente 4 valores, van a trabajar con los 4 decimales después de la coma. ¿Sí? Para explicar un poco por ahí el uso de la tabla si no lo sabían hacer. ¿Está? Bueno, y si vamos ahora al D, que era el que me interesaba llegar, voy a borrar un ratito todo lo anterior para poder explicar ese ejercicio, ese inciso, que tiene su cuota de complejidad, pero que no es difícil. Simplemente es un análisis inverso de lo que es la probabilidad. Ahí borré los datos. Era mu 2050 y sigma 350. Eso no me tiene que faltar. Bien, el ejercicio D entonces era una distribución normal para cuando X tiene que ser con respecto a un X1 y eso me daba un 0,35. ¿Sí? ¿Quién me puede leer un ratito el inciso, cosa que yo lo explique en la distribución normal, acá en la curvita? Por favor. X. Dice, ¿cuál es el máximo salario por hora del 35% del personal de mantenimiento que menos gana? Bien. Tengo el personal de mantenimiento que menos ganan, me dice. Fíjense que ustedes en la curva de distribución normal, este valor medio, este valor promedio, mu, que ustedes tienen, divide a la curva en dos partes. Por encima de ese valor están los que más ganan, los que más pesan, los que más miden, los que más, dependiendo de lo que sea el enunciado del ejercicio. Por debajo de ese valor van a estar los que menos ganan, los que menos pesan, los que menos celulares tienen, no sé, menos tiempo, más tiempo, porque he visto que el otro ejercicio trabajaba con eso. Entonces, dentro de este fragmento, que son de los que menos ganan, les dice cuál es el valor que supera esa probabilidad, ¿sí? Hay un valor X1 que supera una probabilidad que es del 35%.
ese 35% ya les está dando el valor de la probabilidad ahí. Por eso fíjense que cuando yo trabajé acá, puse solamente esto y dije igual a 0,35. Y tiene que ver con esta justificación. Porque ustedes en los ejercicios anteriores le decía cuál es la probabilidad de que el salario esté entre 2.050 y 2.400 pesos. O sea, les mostraban cuáles eran los límites entre los que tenía que estar la probabilidad. Y en este caso, en este ejercicio, como en muchos otros que les van a dar de la misma manera, les dan la probabilidad de obtener ese salario menor a un salario mínimo, que ustedes son el que tienen que encontrar. Ahora, el dato, la incógnita que ustedes no conocen es este. No saben cuál es el límite a partir del cual está ese 35% de empleados que cobran. Entonces, para encontrar ese valor límite, yo lo que voy a buscar, en este caso, como estoy trabajando en los que menos ganan, voy a decir un X que sea menor a un X1, ¿sí? Si hubiese sido que me daba de los que más ganan, la boquita del signo desigual hubiese sido al revés, invertido. ¿Se entiende eso? Eso es fundamental. Por eso siempre en el análisis Una de pregunta. buscar... Sí. Sí, decime. ¿Qué pasaría si nos hubieran preguntado cuál es el máximo de salario por hora del 60% del personal que menos gana? ¿O eso no Bueno, puede preguntar? sí, te pueden preguntar. Y vos sabés que el 60% va a estar por acá. Ese X1 va a ser acá, pero la probabilidad ahora va a ser todo esto. ¿Sí? Muy válido. Es más, yo tengo ejercicios, creo que ustedes sacaron foto de mis de mis trabajos prácticos y un compañero lo subió inclusive, en donde tiene esa salvedad. Y hay otros ejercicios en donde inclusive les dan entre dos valores que no conocen, pero que saben que la probabilidad es tanto. ¿Sí? O sea, no solamente te puede dar hacia cola izquierda la información, sino que puede ser que esté por encima de los que más ganan, el 60%, como vos decís, pero siguen siendo de los que menos ganan, significa que va a estar siempre hacia izquierda. O también te puede decir esto que te decía yo, que te dé entre dos valores que vos no conocés, pero que sabés que la probabilidad es, por ejemplo, 0,40. ¿Sí? Y entonces vas a tener que trabajarlo y buscar esos dos posibles valores. ¿Está? Si quieren ahora, una vez que termine estos incisos, me invento uno con este mismo trabajo, este mismo tema, para que veamos ese análisis. ¿Les parece? Sí. Bien. Bueno, continuemos con este. Me decía entonces que el 0,35% de los empleados que menos ganan cobran hasta cierto valor que no sabemos, que desconocemos. Esa información, si la representamos analíticamente, va a estar dada así. O sea que yo voy a tener una distribución normal en donde voy a tener una variable estandarizada que tiene que ser menor a un Z1 que desconozco, pero que sé que su probabilidad me da 0,35. ¿Sí? Una vez que yo tengo planteado esto y sé que esto es un valor menor, o sea que es el valor que me va a dar la tabla en sí sin necesidad de buscar ni complemento ni nada, me voy a ir a la tabla y en la tabla voy a buscar en el cuerpo de la tabla, voy a buscar el valor 0,35 o los dos valores más cercanos a ese 0,35. Entonces vamos a ir, yo voy a ir a la mía, ustedes fíjense en la que ustedes me subieron, que no difiere mucho de la que yo tengo, pero van a buscar ese 0,35 o los valores que más se aproximen. Yo los tengo y creo que son el 34,827 y el 35,197. ¿Sí? Para mí esos son los dos valores más cercanos, porque ya el 35,569 ya se está pasando. El más cercano es el 35,197 y el 34,827.
este se pasa, o a este le está faltando como 173 millones décimas y 97. Entonces, tengo acá un 0,3483, supongo que deben tener ustedes, corroboren eso, y un 0,35, fíjense en qué valores les da a ustedes, yo voy a trabajar con los que ustedes tengan. 35,20 deben tener, o 35,2. En sus tablas, chicos, por favor, fíjense. 0,3483. Y el otro, 0,35. 20. 35,20. Perfecto. Bien. Entonces yo me voy a quedar con este valor de los dos más cercanos a ese 0,35. Me quedo con el que está más cerca o más aproximado. Y voy a buscar cuál es ese valor Z para el que me da ese valor 0,3483. Entonces yo, volviendo a la tabla, yo había encontrado acá el 0,34827 o 83 que tienen ustedes, y si me fijo hacia los márgenes, tengo menos 0,3 por el lado del margen de las filas, y si me fijo en la columna está el 0,9. Quiere decir que mi valor Z va a ser menos 0,39. O sea que, volviendo al análisis, tengo una distribución normal de cuando Z es menor que menos 0,39, y cuando yo haga ese cálculo voy a obtener que la probabilidad es de 0,35. Disculpen, voy a cerrar la puerta porque si no mis perros no me van a dejar trabajar. Ahí. Entonces, tengo un valor Z que es 0,39, que es el que encontramos en el cuerpo de la tabla, y si yo tengo que reemplazar en la información, voy a decir la probabilidad de que Z sea menor que 0,39 negativo es igual a 0,35. Hasta ahí está la probabilidad. Lo que me está en la variable estandarizada. Lo que yo necesito averiguar es cuánto vale ese X sub 1. O sea, a partir de qué valor, a partir de qué salario está contemplado ese 35% de los que menos ganan. Entonces, ese valor X lo voy a sacar, lo voy a inferir, por eso se llama inferencia estadística, a partir de esa fórmula que ustedes tenían para la variable estandarizada Z, en donde yo conozco, fíjense, de la información del inciso, yo sé cuánto vale Z, 0,39. Sigma y mu los tengo de dato inicial. Sigma sé que vale 350 y mu sé que vale 2050. ¿Quién me está faltando averiguar? Es X, que en este caso se llama X sub 1. Si yo despejo ese valor X de esa fórmula, me va a quedar que sigma, que está dividiendo, pasa multiplicando, y mu, que está restando, va a pasar sumando. En limpio me va a quedar entonces que X es igual a Z por sigma más mu. X va a ser igual, Z dijimos que era 0,39, sigma vale 350 y mu 2050. Dándome como resultado 1913,50. ¿Está? ¿Se entiende por qué llegó ese resultado? ¿Puedes volver a mostrar el gráfico, por favor? Ahí, el gráfico. Aguárdenme que ahora se ve bien. Ahí está. Ese es el gráfico. Y analíticamente está ahí. Ahí lo muestro todo. Se ve todo ahí, ¿no?
¿Dudas hasta ahí? Ese es un ejercicio que seguro va al parcial, les aclaro. Seguro. O sea que les van a tomar el hecho, no que va a ser igual a esto que les dan el 0,35, sino que les van a dar les van a dar la probabilidad y ustedes van a tener que encontrar el valor límite a partir del cual obtienen esa probabilidad. Sea que se lo den a cola izquierda, a cola derecha o entre dos valores. ¿Duda hasta ahí? Yo tenía con el punto B, pero después la puedo hacer igual, ¿no? ¿Cómo? Yo tenía una duda con el punto B, pero no sé si la puedo ¿Cuál era el preguntar ahora. punto B de los que más era el 2400? ¿Mayor que 2400? Claro, ¿Cuál era tu duda? Decime. que lo resolvimos por el complemento Sí, y creo que también se puede resolver por simetría también, ¿no? sí, también. Existen Para muchas Z formas menor, de, tal cual, podés buscar el valor negativo y o haces por simetría. Perfecto. Yo por ahí soy de trabajarlo por el complemento porque hay algunos que tienden a confundirse con el de simetría, pero si vos manejas bien el concepto no hay drama. Es válido de las dos maneras si llegás al mismo resultado. ¿Sí? Eso por ahí tiene de ventajosa la matemática y sobre todo la estadística. Existen varios caminos para llegar al mismo resultado y ambos son válidos. Yo por ahí voy por el que ustedes están más acostumbrados, que es el tema del complemento, porque lo venimos viendo en probabilidad, en distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas y ahora en distribución normal también. ¿Sí? sí, eso era. Gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? En el eje de la Z en el gráfico, en la media va Z, ¿que no? ¿Al medio? Sí. No, al medio va, ahí te explico. Perdón, no sé si salí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ahí está. Se bloqueó esto. Ahora sí, ¿no? Bien, Sí, acá ahora sí. la media es 0 y acá no es Z, bueno, acá es Z y acá va a estar el Z1. ¿Sí? Ah, bien. Recuerden que siempre para Z, mu es 0 y sigma es 1. Eso ya viene estandarizado, por eso se llama una variable estandarizada. Ya son valores predeterminados. Bueno, este ejercicio quedó claro, se entendió porque, vuelvo a repetir, es lo que más les cuesta a ustedes interpretar en función de lo que les pide el ejercicio. ¿Sí? Vamos al último, el E. Dice, suponiendo que el personal de mantenimiento de las aerolíneas está compuesto por 360 integrantes, ¿cuántos empleados de mantenimiento ganan 2.200 por hora? Buscamos ahí una probabilidad, una distribución normal para cuando X es igual a 2.200. Entonces, ahí yo, en realidad sería que ganen, no sé si se le dice igual, normalmente en distribución normal no trabajamos con el valor igual. Por ahí, no sé si ese es un ejercicio para que ustedes lo aproximen o directamente lo trabajen. Yo lo trabajaría como menor o igual que, o mayor o igual que. Como me dice que ganen 2.200, quiere decir que ganen hasta ese valor. Si yo trabajo con el menor igual, voy a buscar la distribución normal de ese valor y luego lo que hago es multiplicarlo por la muestra, que en este caso son 360 empleados. En este ejercicio ustedes tienen un dato adicional que es una muestra de 360 empleados. Y eso les sirve para la respuesta final del ejercicio.
si se fijan, si X es igual a 2200, ¿cuánto les da el valor de Z? ¿Les va a dar 0,43? ¿Puede ser o no? Sí, da eso. Y eso hace rato lo calculamos. ¿Dónde? Siento que un déjà vu siento con eso. Allá, en el punto 3. ¿Cuánto les dio la probabilidad? Hablando justo de lo que vos decías de la simetría. Para el 0,43 les va a dar 66, 64. Corroboren, por favor, si esa es la probabilidad que les da. ¿Está bien? ¿Es así? 66, 64. Sí. Sí. Fíjense en la tabla si ese es el valor. ¿Está bien? Sí, así da. Perfecto. Ahí yo tengo calculada la probabilidad, pero el enunciado no me decía la probabilidad, sino que me preguntaba cuántos empleados de mantenimiento, ganan hasta 2.200 por hora. Quiere decir que yo lo que tengo que hacer es a esa probabilidad multiplicarla por esa muestra que son 360 empleados para encontrar la cantidad de empleados que corresponden a este valor. No es otra cosa que una regla de 3 o un valor proporcional que nosotros simplemente buscamos en encontrar. En definitiva, ustedes van a poner cantidad de empleados va a ser igual a n por la probabilidad, que en este caso va a ser 360 por el 0,6664, que si no me equivoco les da 239,90 o aproximado a 240 empleados. ¿Está? Ojo ahí, porque ustedes siempre lo que hacen es en forma ya automatizada es calcular la probabilidad y responder en función de la probabilidad, cuando no les preguntan cuál es la probabilidad, sino cuál es la cantidad de empleados que cobran hasta ese sueldo. Entonces, si la pregunta es en función de la cantidad de empleados y demás, o sea, lo que están haciendo es abordar una respuesta en forma discreta de una variable cuantitativa continua. Entonces, ahí la relación que ustedes tienen que hacer es esto que hice yo acá, que la cantidad de empleados va a ser igual al tamaño de la muestra que le dan como dato, para algo le dan ese dato adicional, multiplicada por esa probabilidad que ustedes encontraron de distribución normal, que son los 0,6664. Cuando ustedes hagan ese producto entre esos dos valores, van a obtener que les da, a mí me dio 239,90, que voy a aproximar a un 240, hice una aproximación por exceso, por ese decimal, y voy a responder entonces que la cantidad de empleados que ganan hasta 2.200 por hora son 240 empleados de 360. ¿Está claro? ¿Y ahí Una pregunta. Sí. ¿Cómo sería la ¿Se puede gráfica? responder 240 directamente o tenemos que decir que es aproximadamente 240 empleados? No, decís que son 240, pero completa la respuesta.
respondiendo a la pregunta, dice, suponiendo no sé qué, cuántos empleados, dice, bueno, los empleados del mantenimiento que ganan hasta 2.200 por hora son 240. ¿Está? Respondiendo a tu pregunta, no sé quién era el que me preguntó. Sí, la otra chica que me decía, la gráfica. Sí, la gráfica, quería Sí, saber cómo. lo mismo, ahí te la hago. Acá tengo el 2050, supongo que por acá debe estar el 2200. Estoy buscando esta probabilidad. X, Z. El valor de Z era 0,43, este era 2200. Ahí está. ¿Está? Bien, gracias. De nada. ¿Qué otra pregunta al respecto? ¿Todos entendieron cómo resolví? No es muy complicada el tema de distribución normal. Por ahí sí la práctica les va a ayudar muchísimo. Fíjense, yo tengo ejercicios, bueno, ustedes sacaron fotos de ejercicios míos que son bastante diferentes. En este práctico sí difieren mucho los ejercicios que yo tengo de los que ustedes tienen, pero sí, en su mayoría el tratamiento es el mismo, cambian los valores nada más, pero después el procedimiento para encontrar los resultados es el mismo. Entonces, fíjense, practiquen, si quieren practicar más, porque veo que les dieron pocos ejercicios en este práctico y quieren practicar más al respecto, utilicen los que yo tengo o los que sacaron foto de mi trabajo práctico de distribución normal del año 2016 o 2017. ¿Está? ¿Dudas? ¿Alguna consulta al respecto de este práctico o del anterior? Pueden hacerlas ahora. ¿Quieren que inventemos uno cuando tienen los dos valores y tienen que encontrar entre dos valores? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hacer eso. Y si tienen algunas dudas, respondo dudas particulares. Y ya terminamos la clase. Así la clase que viene el día lunes va a ser respecto al tema de distribuciones muestrales. Yo antes de dar la clase les voy a subir, como hice el cuadrito de resumen de distribuciones para variables aleatorias discretas, les voy a hacer un cuadrito de fórmulas que son para las variables, para las distribuciones muestrales, así ya lo tienen y en función de eso vamos trabajando. Bien, por ejemplo, si yo les digo en el enunciado, anótenlo para que les quede como un enunciado extra, pónganle en F, y les digo, ¿cuál es el salario? Salario era, ¿no? Sí. O mejor aún, ¿entre qué valores, ahí, entre qué valores se encuentra el 30% central de los salarios de los empleados de una compañía? ¿30% central, dijiste, no? Voy a borrar. ¿Puedo borrar? ¿Alguien le faltó copiar algo? Igual los chicos de La Voz lo grabaron, así que lo van a tener para verlo ahí. Yo voy a borrar un poquito esto para desarrollar ese enunciado que les dicté recién. Entonces, ¿entre qué valores se encuentra
el 30%, dictamos un F diciendo entre qué valores se encuentra el 30% de los salarios de los empleados de una compañía. Voy a tener un valor X que va a estar dado entre un X1 y un X2 que no conozco. Gráficamente, lo que yo estoy preguntando es esto. Tengo una distribución normal, la media es 2050, hay dos valores, vamos a hacerlo más prolijito acá, esto es X, esto es la estandarización Z, acá está 0, acá va a haber un Z1, un Z2, X1 y X2. Y yo les pido que ustedes me digan cuánto es o entre qué valores está dado esta probabilidad, y yo sé que esto vale 30%. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Primero y principal, analicemos lo que les dije. Dentro de esas palabras hay un dato que es importante que ustedes lo puedan discernir. Les dice el 30% central de los datos. Significa que si nosotros inicialmente al comenzar la clase dijimos que la media divide simétricamente a la curva en un 50 y en un 50%, si yo estoy hablando del 30% central, de ese 30% central, ¿cuánto le corresponde desde la media hacia la derecha y cuánto le corresponde desde la media hacia la izquierda? ¿Qué me van a decir? A ver. Un 15% para cada lado. Muy bien, un 15% para cada lado. Yo tengo 15%, 0,15 de este lado y 0,15 de este otro, porque este valor es el valor central que lo divide en dos partes iguales. Si yo estoy trabajando con un 30% central, significa que de ese 30% central tengo 15 por un lado y 15 por el otro. ¿Sí? Ahora, la tabla dijimos que me da los valores que están siempre por debajo. Entonces vamos a hacer el análisis. Yo tengo acá una distribución normal de cuando Z va a estar dada entre un valor Z sub 1 y un valor Z sub 2, y eso va a ser igual a 0,30. ¿Sí? Pero si yo desgloso para saber esto, recuerden que nosotros cuando resolvimos este ejercicio que dejé acá, que creo que fue el A, fíjense que en el ejercicio A, cuando yo tenía la probabilidad entre dos valores, dijimos que era todo lo que está en negro, lo que está en rojo menos lo que está en negro para obtener lo que está en azul. ¿Sí? Y analíticamente lo habíamos planteado como que era la distribución normal de cuando Z era menor que 1 menos la distribución normal de cuando Z era menor que 0. Y acá era la distribución normal de Z que estaba entre 0 y 1. ¿Sí? Ese era el análisis analítico, valga la redundancia, y este era el análisis gráfico. Pero eso cuando me daban los límites a mí. Ahora, la interpretación de esto sigue siendo la misma para cuando yo no tengo la información, pero fíjense que van a cambiar los valores de la probabilidad. Si yo digo la distribución normal de cuando Z es menor que un Z sub 2, vamos a ver a qué probabilidad tengo que llegar, y la distribución normal de cuando Z es menor a Z sub 1, ¿qué probabilidad me da? Entonces vamos a ver ese análisis desglosado que les acabo de anotar ahí en la gráfica. Si yo vuelvo a la gráfica, digo, bueno, tengo la distribución normal de los menores a Z2. Si me posiciono en Z2, Z2 está acá, y si yo tengo que graficar todo esto que está acá, ¿a cuánto va a arribar esa probabilidad? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es 0,30 o cambia la probabilidad ahí? ¿Y cuánto es si cambia? 0,65. Bien, 0,65. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que dijimos que el valor medio, para los que no entendieron, la media divide en 50 y 50. Si yo de este 50% ya tengo un 15%, ¿cuánto me está quedando acá? Es un 35. Y si yo a ese 35 le sumo toda la figura sombreada en rojo que dijimos que era 30,
35 más 30 me da 0,65. Y por su lado, si yo busco la distribución normal de los z menores a z1, yo voy a buscar la probabilidad que me va a dar acá el ejercicio. ¿Cuánto va a ser? Va a ser este espacio sombreado de acá. ¿Y cuánto vale eso? Recién lo dije. ¿Cuánto vale? 35. Si vale, bien, 0,35. 0,35. Entonces, cuando voy a buscar en el cuerpo de la tabla, para el primero, que va a ser este, lo que voy a hacer es buscar en la tabla o en el cuerpo, pongamos acá cuerpo, porque siempre me olvido esa palabra. En el cuerpo de la tabla voy a buscar los dos valores más cercanos al 0,65 y me voy a quedar con el que sea más aproximado a él, y luego voy a buscar, y ese valor va a ser el Z2, y luego voy a hacer el mismo procedimiento en el cuerpo de la tabla para encontrar los dos valores cercanos a 0,35, por encima y por debajo de ese valor, los dos más cercanos. Y me voy a quedar con el que esté más aproximado a él. Entonces, yéndome a la tabla a hacer esta búsqueda del valor Z, yo voy a encontrar para el valor 0,35, ya lo teníamos nosotros, recuerden ustedes, por eso lo había elegido, es 0 entre el 34,827 y el 35,197. ¿Así era? Y 0,35197. Nos habíamos quedado porque decíamos que este valor era el más cercano, entonces eso me daba un Z sub 2, en este caso de 0,39. Ese es uno de mis valores ya, con el que yo me voy a quedar. Y en el caso del 0,65, voy a ir a la tabla a buscar. Los que ya trabajan y manejan la simetría ya van a saber cuál es el valor. Yo simplemente lo voy a hacer para aquellos que no lo saben. Voy a buscar el 0,65 y ese valor me va a estar dando, que es este de acá. Tengo el 64,803 y el 65,173. El más cercano va a ser el 65,173 porque se pasa con 17, mientras que a este le faltan 20. Entonces, este valor es el más cercano. Si me fijo, está dado para el valor 0,39 positivo. 0,65173. El valor de Z va a ser 0,39. ¿Está? ¿Dudas hasta ahí de cómo llegué a encontrar los valores Z1 y Z2? ¿Hay o no? ¿Dudas no hay? Entonces, No. quiere decir que en el ejercicio yo acá ya tengo el valor Z2, sé que vale 0,39 y el Z1 sé que vale menos 0,39. Hasta ahí encontré el valor de Z. ¿Qué me está faltando encontrar? Los valores límites que son X1 y X2. Entonces, haciendo lo mismo que dijimos hace rato y sabiendo que X va a ser igual a Z por sigma más mu, el X1 va a ser igual a Z1, que vale menos 0,39 por sigma, que es 350, perdón, más mu, que es 2050. Y el X2 va a valer 0,39 por 350 más 2050. ¿Cuánto les da X1 y cuánto les da X2? X2 me da 2186,50.
1913,50 el que uno. Bien, 1913,50. Si ustedes tienen que responder entre qué valores va a estar el salario, ¿qué van a decir? Que el salario de los empleados de la compañía de no sé cuánto se encuentra, o que el 35% era, ¿no? Que el 35 o el 30% central de los salarios el 30% central de los salarios de los empleados se encuentra entre 1.913,50 pesos y 2.186,50 pesos. ¿Quedó claro? Sí. ¿Se entiende el análisis? Fíjense en que hice exactamente lo mismo que en el inciso FGD, D era creo, en el que tenían ustedes del trabajo práctico, nada más que lo tuve que hacer por 2 veces. ¿Por qué? Porque tuve que analizar para uno de los extremos, uno de los valores incógnita que yo tenía, que era el Z sub 2, y para el otro valor incógnita, que era el Z sub 1. Mismo procedimiento, lo único que uno tiene que analizar es que van a cambiar seguramente las probabilidades, porque en la posición en la que yo me voy a encontrar en el Z1 o en el Z2 me va a determinar una probabilidad distinta en función de la tabla que yo tengo para buscar esa probabilidad, porque nosotros tenemos las tablas que nos dan los valores probables que están siempre por debajo de un valor límite, o sea, le están dando la tabla los valores menores a un valor dado. Solamente por eso nosotros tenemos que hacer este análisis. ¿Está? Porque hay otras tablas que tienen ya preestablecido, que tienen la gráfica en donde ya les dan los valores centrales. Hay unas tablas que tienen esto así. Entonces ya no es necesario porque ya les está dando la probabilidad entre dos valores. Pero como a esas tablas a ustedes no se las han dado para trabajar, sino solamente esas 2 tablas que subieron por PDF, el procedimiento a realizar sería el que estamos mostrando acá. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Consultas? Hasta acá la clase de hoy. Tienen para terminar todo el trabajo práctico. ¿Alguna consulta, chicos, chicas? Por la duda, ¿podríamos resolver el problema, el punto B del problema 10? Punto B del problema 10. Esa es una aproximación, ¿no? Sí. Bueno. ¿Ninguna duda de lo anterior? Bien, para poder analizar el problema 10, yo voy a tener que por lo menos sacar la información y transformar, porque sé que es una aproximación de una distribución binomial a una distribución normal. Ahí voy. Bien, saquemos los datos. No es una distribución. A ver. No, es una distribución hipergeométrica. Hipergeométrica es. Sí, sí. Me descubrí eso en el inciso A. Bien, al ser una distribución hipergeométrica, saquemos los datos de esa distribución. Les dice una falla mecánica. Ahí vuelvo. ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿no? Bien. Dice, sí. Una falla mecánica desapercibida ha provocado que 1/3 de la producción de una máquina de un taller de 5.000 percutores de rifle estén defectuosos. A, ¿cuál es la probabilidad de que un inspector encuentre no más de 3 percutores de rifles defectuosos en una muestra aleatoria de 24? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que un inspector encuentre no más de 3 percutores de rifles defectuosos si la muestra aleatoria es de 50? Bien, entonces saquemos los datos. Vos me pediste el B nada más, ¿no? Sí, el B. Bien. Para el inciso B, tengo entonces datos.
Primero que nada tengo una población que son 5.000 percutores. Y para el inciso B, me dice que 1/3, o sea, el valor K es 1/3 de esos datos. 1/3 de N. Y N menos K va a ser igual a 2/3 de N. ¿Sí? Hasta ahí, para analizar lo que tendríamos que ver, que son el valor de K y el valor de N menos K. Es decir, que K va a ser igual a 1666,67 y N menos K va a ser 3333,33. Esa es la información que me dieron inicialmente. Y luego en el inciso B me dicen que yo tengo una muestra aleatoria de 50 y quiero encontrar la probabilidad de que un inspector encuentre no más de 3 percutores defectuosos. Entonces, mu, para este dato, mu va a ser igual a 50 por SK sobre N, que en este caso va a ser 1666,67 sobre el tamaño de la muestra, que son 5.000. Fíjense que lo que yo estoy trabajando acá es el valor esperado de una hipergeométrica que sabemos es N por K sobre N, ¿sí? Eso es el valor esperado o mu en una hipergeométrica. Para encontrar ese valor medio que yo necesito para hacer la distribución normal, simplemente aplico eso acá. Y para encontrar el valor de sigma voy a tener que hacer la raíz cuadrada de toda la fórmula que ustedes tenían de la varianza de una variable hipergeométrica, que era n por K sobre N por, acá creo que era N menos K sobre, no estaba bien N menos K mayúscula, sobre N por N menos N sobre N menos 1. ¿Sí? Cuando hagan todo ese análisis, yo tengo, a mí me dio como resultado el valor de sigma, controlen ustedes y me dicen si está lo mismo, 3,32 obtuve yo acá. Sacándole la raíz y todo, ¿no? Ahí. Hasta ahí solamente hice cálculos algebraicos para encontrar los valores muy sigma, que son los que necesito para hacer la distribución normal. No he hecho nada más que eso. Ahora sí, vamos a hacer el análisis. Ya sacando los datos de esa información, yo tengo de datos para poder hacer la aproximación de una variable hipergeométrica, una distribución normal, donde mu va a valer. Dijimos, ¿cuánto les dio mu? Calcularon mu, ese creo que no lo calculé yo. 16,67, ¿puede ser? Sí. Bien, 16,67 y sigma me va a dar 3,32. Teniendo en cuenta que esa es la definición de la aproximación de una hipergeométrica a una distribución normal, hagamos el análisis gráfico y el análisis del inciso en sí, que me dice que busque cuál es la probabilidad de que haya no más de 3 percutores, que X sea menor o igual que 3 percutores. Entonces yo tengo acá la variable X, la estandarizada Z, acá está el valor de mu, ¿y mu cuánto valía?
16, por lo tanto, si pido que sea no más de 3, busco esta probabilidad que está por acá, que va a tener una estandarizada Z que tengo que encontrar, que fíjense cuánto vale. Calculen un ratito y me dicen cuánto les da Z. Tendrían que hacer ahí. Para Z, lo hago yo un ratito acá. Voy a buscar rojo porque ahí les tengo que explicar algo. Acá. Para la variable Z, cuando estamos en aproximación, tengo que Z es igual, dijimos, a X menos mu sobre sigma. ¿Sí? Ahora, como estamos aproximando, y lo que yo necesito es saber, estamos haciendo una aproximación de una variable con distribución hipergeométrica, una distribución normal. Esa aproximación, cuando yo hago una aproximación, me dice que me genera un error o tengo un margen de error. Ese margen de error nosotros lo corregimos y lo determinamos como un 0,5. Ese 0,5 se va a sumar o restar acá en la formulita de Z, dependiendo de lo que yo tenga. Si yo digo que el valor límite es este, como me dice menor o igual, y ustedes fíjense que en la distribución normal nosotros siempre, cuando trabajábamos esto, nunca trabajábamos con el valor igual. Siempre decíamos o menor o mayor. El hecho de que me ponga el igual implica que tengo que considerarlo al valor. Como el valor acá no está considerado, nosotros lo que nos conviene hacer en este caso es decir, bueno, para tomarlo voy a sumar o restar 0,5. En este caso, si yo estoy en este valor de acá, ¿cuánto voy a tener que hacer para obtener ese valor 3? O sea, irme a 3,5 significa que voy a tener que sumarle 0,5 en la variable Z para que yo en vez de tener el valor 3 no tenga el 3 sino el 3,5. Y entonces diga, en vez de, y ahí entonces va a estar incluido ese valor límite dentro de la probabilidad. Ya no va a ser solamente un valor límite que no se toma, sino un valor límite tomado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y por qué sumo? Sí. Bien, entonces cuando hagan el cálculo de Z, ustedes van a tener que hacer, sumando ese valor, les va a quedar que Z es igual a 3 menos mu que nos dio 16,67 más ese 0,5 que era el coeficiente de error sobre el 3,32. Z les va a dar un valor negativo, pero no va a ser el mismo que anterior, que va a ser menos 3,97. ¿Puede ser o no? Corroboren, por favor, y me dicen. ¿3,96 o 3,97? 3,97. ¿Cuánto? Redondeando de 3,97, menos 3,97. Bueno, pueden tomarlo cualquiera de los dos. Con redondeo o sin redondeo, lo manejan ustedes. Yo tomo el 3,97. Como tengo 3,97, voy a tener que buscar entonces en la tabla de distribución normal los valores, la probabilidad de cuando Z es menor que 3,97. Y eso les va a dar una probabilidad de 0,00. Bueno, en el caso de ustedes le va a dar 0. A mí me va a dar 0,0005. O puede ser que les dé 0,0001 a ustedes, no sé, fíjense en ahí. Tenemos un máximo en la tabla de menos 3,49. Por eso es. Bueno, esas tablas tienen reducida la información. Hay tablas que tienen hasta el 3,99.
Por eso el margen de error también, porque si yo no hubiese tomado el margen de error, ese coeficiente de error del 0,5 sumado o restado, a mí el valor de Z me hubiese dado 4, algo. Y que me dé mayor a 4 ya no es un valor que yo pueda encontrar en la tabla, porque ya estamos hablando de una probabilidad que supera el 1, ¿sí? Y entonces ahí ya estamos violando el axioma principal o fundamental de la probabilidad, que es la suma del espacio muestral, la suma de las probabilidades dentro del espacio muestral es igual a 1. Por eso el corrector de error. De todas maneras, a ustedes, como no les da porque no tienen ese valor, pongan el que yo les acabo de mostrar, porque es el valor que tendría que tener en la tabla que yo tengo particularmente a figura, les muestro, hasta el 3,99. 3,99 positivo, que son el 99, 99,7, o el 1 en el caso de ustedes, y el 3,99 negativo, que es el 0,0005. ¿Sí? Por eso les decía, toma hasta el 3,99, el 4 ya no entra dentro de la probabilidad. ¿Está claro? ¿Dudas hasta ahí de este ejercicio el 10? El A le sale de la misma manera. Una pregunta, si uno toma por binomial, tendríamos que hacer lo mismo, pero utilizando la fórmula de binomial ya no está, ¿no? Exactamente. Dependiendo de la distribución que ustedes tengan que aproximar a una distribución normal. No. ¿Cómo? Por favor, gracias. Dependiendo de las distribuciones que ustedes tengan de aproximación, van a tener que trabajar con los datos que tienen de esa distribución. Si estamos en una hipergeométrica, yo trabajé con el valor esperado y varianza y desvío de una hipergeométrica. Las fórmulas que teníamos de esa distribución fueron las que yo utilicé. Y cuando trabajamos en una distribución binomial, voy a trabajar con lo que es el valor esperado para una binomial y el desvío para una distribución binomial. Que recuerde que en binomial mu era n por p y sigma era la raíz cuadrada de n por p por q. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, chicos? Al respecto, ninguna, alguna de este TP o el anterior pueden preguntar. Tenemos 10 minutos y si no, finalizó la clase. Y la clase que viene el día lunes arranco con distribuciones muestrales. De todas maneras, sí. ¿Podés volver a explicar de dónde sacaste el 0,5? Ese es un coeficiente de error que ya está dado, que en aproximaciones siempre se toma, o sea, es un valor que siempre se va a sumar o se va a restar, dependiendo de dónde yo esté parada en la curva, a la variable estandarizada Z, simplemente para hacer la corrección de error de la aproximación. Porque tiene que ver con esto de que cuando yo voy a aproximar o redondear de un valor a otro, siempre va a pasar esto que me decían ustedes acá. A mí me dio 3,96, a mí me dio 3,97. Ese redondeo hace que a mí me genere, bueno, trabajemos un coeficiente de error para esas aproximaciones de más o de menos que podemos llegar a tomar con los valores, y entonces se predeterminó que había un coeficiente que puede ser que se suma o se resta, dependiendo de en dónde estemos ubicados en la curva, a la variable estandarizada. Si, por ejemplo, yo hubiese estado acá y me dice la distribución normal de cuando x es mayor o igual que 3, y entonces yo estoy acá, ¿sí? Y el 3 está acá, y yo quiero tomarlo inclusive al 3, voy a restar 0,5. ¿Por qué voy a restar? Porque quiero llegar desde más abajo, voy a empezar en 2,5. Y para empezar en 2,5 tengo que restarle un 0,5 a la curva. ¿Se ve o no? Acá sumé porque yo necesitaba cubrir al 3 que estaba acá y necesitaba avanzar en la curva hacia la derecha, mientras que acá necesitaba avanzar, pero desde el lado de acá, de derecha a izquierda y de acá de izquierda a derecha.
Entonces acá, como yo estoy buscando contener al 3 de este lado, voy a restar un 0,5 para empezar en 2,5 y entonces tomar a ese valor que es el que me está determinando este signo igual. ¿Se entiende? O sea que cuando me dice que también lo incluya al 3, se hace eso de agregarle o restarle el 0,5. Exactamente, cuando lo tengas que incluir y cuando estés, esto más que nada cuando estamos en distribuciones, en aproximación de distribuciones, cuando vos estás aproximando, ya sea de una binomial a una normal, de una hipergeométrica a una normal, o de Poisson a normal, que creo que no les han dado de Poisson a normal este año, sí de hipergeométrica o binomial a una distribución normal. Solo cuando hacemos esas aproximaciones de una variable discreta a una variable continua, es que trabajamos con ese coeficiente de error que les puse acá, que es de 0,5, que dependiendo en qué parte de la curva esté, ¿lo voy a sumar o lo voy a restar? Para el caso del ejercicio 10B que ustedes tenían que sumarle el 0,5 para incluir al valor 3, que era el que estaban tomando acá. Si hubiese sido un ejercicio aleatorio que yo les hice ahora, que les decía x mayor o igual que 3, entonces ahí en vez de sumar, ¿qué hacía? Restaba un 0,5 para incluir el valor 3, porque estoy en cola derecha. ¿Se entiende o no? Sí, sí, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Disculpa, yo ingresé un poco tarde. No sé Sí. si resolvieron los problemas 1 y 2. ¿Del trabajo práctico? Sí, del trabajo práctico 6. Tengo la duda porque, viste, cuando nos da un valor, Sí. en el ejemplo, viste, que hicimos con vos, Z1 y Z2, nos da que son positivos, por ejemplo. Pero Sí. en el práctico nos da, por ejemplo, la probabilidad que Z sea mayor que -2 y menor que 2. En el problema 1, en la E. 1E. Sí, en realidad sería 1E en primero. el E, en el 1E, porque ahí es, sí, en el D y en el E tengo problemas porque en la Bien. filmina el profe nos da un valor de la probabilidad y yo no llego a ese valor, entonces no sé si yo lo estoy planteando mal. Y puede ser un error del profe también, ¿eh? Ojo, veamos, lo hago un ratito. Sí, por A favor. esto. Borro de este lado. Bien, tienen el 1, problema 1. Les dice la probabilidad de cuando Z es menor que -2, perdón, mayor que -2 y menor que 2. Y el F, bueno, pero si ya te hago el F te va a salir, te tendría que Claro, salir. sí, pero o sea, yo digo que en esas dos probabilidades no me da lo mismo que al profe. El Por profe, eso, ok. ajá. Ahora vemos. Por ahí están, las tomé. Bien, ya les dan los valores de Z, es simplemente buscarlos, armar la probabilidad. Acá va a ser la distribución, bueno, acá yo le puse P, en realidad es normal. Depende, hay algunos que trabajan con la P, es lo mismo. Z menor que 2, menos la distribución normal de Z menor que -2. Entonces, si ustedes buscan en la tabla, fíjense en que hago lo mismo que les dije hace rato. Gráficamente, a ustedes le están diciendo, acá está pongo la Z directamente, está 0, está el valor -2 y está el valor 2. Ustedes tienen que encontrar esta probabilidad. Entonces, como ustedes tienen que encontrar esa probabilidad, dicen, bueno, a partir del valor 2, toda la probabilidad que está por debajo es lo que me da la tabla. Y a partir de la probabilidad -2, todo lo que está por debajo del -2 me da la tabla. Si a esta que es completa le resto esta de acá, obtengo el central, que es lo que me está buscando o me está pidiendo a mí el ejercicio. Entonces, analíticamente hice eso. La distribución normal de cuando Z es menor que 2, menos la distribución normal de cuando Z es menor que -2. Entonces, en la tabla, busquen estos valores. 2 y -2. Para cuando Z es igual a 2, tengo 97,73.
Y cuando z es menor que menos 2, (0,0228). Si restan ambos, en teoría les tendría que dar. (95,45). ¿Te dio o no te dio eso? No, a mí no me dio, por eso no entendía. Porque, claro, sí, eso sí me dio. Sí lo planteé así como vos lo planteaste. Uh-huh. ¿Qué valores Pero te dio? creo que vi, no sé si vi en un problema resuelto o en la filmina, que viste que vos le cambias, porque dice que Z tiene que ser mayor que menos 2. Y cuando vos le pones menos n, ahí estás diciendo que z tiene que ser menor que menos 2, ¿verdad? Y Sí. se me hace que yo vi en un apunte del profe que cuando ahí cambia, porque cambia el sentido de la boquita, también le cambia el signo al menos 2. Entonces como que ahí queda que menos n y z tiene que ser menor que 2, no menos 2. Por eso esa era mi duda. Pero si le De- pones menor que 2, te va a Claro, se quedar van a 0,90. restar, Se restan y te sí, queda 0. y No me tendría queda 0. sentido. Sí. Para mí que es el profe se comió el signo. Puede ser. Ah, sí, Porque puede ser. no somos perfectos. Eso les Claro, aclaro. sí. Sí, puede Ah, pasar. Pero sí, si en no, eso. no tendría, porque no tendría lógica o sentido que los restes y te quede 0. ¿Sí? Claro, Sí por o eso sí era mi cambiás duda. la boquita del signo, cambiás por esta interpretación gráfica que yo les Sí, hice a ustedes. sí, Tengo sí, toda esta información, le quito este fragmento que es lo que yo estoy buscando, me da la tabla y obtengo lo central. ¿Sí? sí. Bien, Ahí sí me da. Ahí sí lo entiendo. perfecto. Gracias. Sí. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Si nos cerramos acá, tienen para resolver todos los ejercicios, me pueden consultar. Hoy no, porfa, tengo que mandar yo un trabajo práctico, tengo que realizar. Mañana les contesto todas las preguntas que me hagan respecto a este TP y al TP anterior de distribución para variables aleatorias discretas, ¿sí? Traten de resolver, de sentarse a hacer, siempre hagan el gráfico de análisis. Eso es muy fundamental, importante en distribución normal, y cuando vayamos avanzando van a ver que es así, porque les ayuda a visualizar mejor la probabilidad que tienen o la probabilidad que les está pidiendo el ejercicio y cómo ustedes lo van a poder plantear en forma analítica. La gráfica siempre les va a abrir, como que les va a abrir la mente en cuanto a qué me pide el enunciado y qué es lo que tengo que buscar. ¿Está? Sí, disculpa, en el punto G me Sí. dice que Z sea mayor que menos 1,57, pero menor que 0. Estaría mal que yo le ponga que es la probabilidad, o sea, le ponga que es igual a 0,50 menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,57. No, ¿Estaría mal así? ¿O no, no? porque sabemos que la probabilidad de que z sea menor a 0 es 0,5. Sí. Entonces sí le puedo poner así. Sí, podés. Bien, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? Nos vemos la clase que viene. Me alegro que lo hayan entendido, que les sirva a estudiar, a resolver. Mañana les respondo todas las consultas, anótenlas, me mandan por favor recién mañana, hoy tengo que estudiar yo. Y tienen mañana y el domingo. Día lunes, ya voy a definir bien con los chicos de La Voz para determinar el horario del día lunes. También va a ser por Meet porque estamos en feriado, pero voy a resolver lo que sería distribuciones muestrales. Sí, va a ser virtual. Es virtual porque estamos en feriado el día lunes también, no va a estar abierta la facultad, así que
va a ser virtual, eso es 100% seguro. El horario ya lo voy a convenir bien con los chicos de la voz, cosa que ellos también puedan estar y grabar para aquellos que no puedan conectarse en el horario que yo voy a dar y les quede colgado el video, así lo pueden ver en otro horario que puedan, al desarrollo del trabajo práctico número, no sé qué sigue, distribuciones muestrales, ¿sí? Distribución de la media, de la proporción, de la diferencia de las medias y de la diferencia de las proporciones. Antes de eso, yo calculo que mañana al mediodía, o sí, seguramente que sí, lo van a subir, Magdalena. Entre mañana y el domingo, háganme acordar, por favor, para que les suba lo que es el cuadrito de fórmulas que vamos a necesitar o necesitan ustedes para resolver todo el trabajo práctico, el práctico de distribuciones muestrales. ¿Está? Bueno, nada más, chicos, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.